Asamblea Nacional. El proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo y fomento del empleo tuvo su primer debate en el Pleno del Legislativo. Al informe se añadieron otro tipo de propuestas, como por ejemplo mejorar la conectividad de Internet en zonas rurales para una promoción más eficaz de los destinos turísticos locales. El legislador de la Revolución Ciudadana, Cristian Vega, tiene la idea de que el Fondo de Promoción Turística que se propone en la norma tenga una utilidad adicional enfocada a potenciar el turismo local mediante una mejor conectividad a Internet. El rol lo deben asumir los gobiernos locales. ¿Eso qué va a permitir? Que todos los visitantes que vayan a estos atractivos van a poder compartir esa experiencia en tiempo real. Otro de los ejes de la propuesta de ley turística hace referencia a la exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas para compañías aéreas, medida que de acuerdo a la visión oficial motivaría una disminución en el costo de los pasajes de avión. El asambleísta Vega propone ir más allá, ya que la dinámica de fijación de los costos de los tickets aéreos responden también a otras dinámicas comerciales. Cuando se acerca o estás próximo a viajar, los pasajes tienden a subir. ¿Por qué? Porque ellos a través de las plataformas que ya han desarrollado, cuando uno quiere comprar un pasaje aéreo, ¿sí? En la medida en la que empieza a preguntar y es más cercano, el pasaje sube. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de lo que se dice es la predisposición al pago para poder usar ese bien. La legisladora de la bancada oficialista, Karina Zubía, es optimista del impacto que tendrá esta ley, de ser aprobada, para la industria del espectáculo. En la ley se propone eliminar el porcentaje del impuesto a la renta que pagaban los promotores que traían a los artistas extranjeros, a fin de que eso va a dinamizar al sector turístico del país, porque van a venir visitantes tanto nacionales de otras provincias o internacionales de otros países. Según el Ministerio de Turismo, Ecuador recibió en todo el 2023 más de 1 millón de turistas, quienes nos visitaron principalmente de países como Estados Unidos, Colombia, Perú, España y China. Este sector genera algo más de 390,000 empleos, entre directos e indirectos. El proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo y fomento del empleo debe ser aprobado como máximo hasta el 23 de marzo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y desde la Asamblea también se busca cercar legalmente al cometimiento de uno de los delitos de mayor relevancia pública de estos últimos años. Nos referimos al lavado de activos. Y el jueves en el Parlamento se discutió en primer debate el proyecto de ley de prevención, detección y combate al delito de lavado de activos, que incorpora nuevos articulados para un trabajo más eficiente. Señora Presidenta. Es una nueva normativa de 88 artículos, donde la principal novedad radica en la incorporación de organizaciones políticas y fundaciones como sujetos obligados al control por parte de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Así lo explica la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la legislatura, Natalie Farinango. Que antes no eran sujetos obligados, pero se han utilizado dentro del país para el lavado de activos, que lamentablemente el lavado de activos es producto también de delitos precedentes como el sicariato, el narcotráfico, entonces por ende la importancia de prevenir este delito. Respecto a la UAFE, se propuso su reforzamiento económico y tecnológico para que haga su trabajo. Las recaudaciones de las multas económicas que realiza la UAFE van a pasar a la UAFE para fortalecerla, que es importante. ¿Cómo blindar a este organismo de presiones políticas para evitar retrasos, archivos o desvíos de investigaciones en curso? También cambia la designación del director de la UAFE, ahora debe cumplir requisitos específicos y van a ser de una terna también del presidente de la República para que el director de la UAFE sea una persona técnica y no política. El coordinador general de prevención de la UAFE, Juan Pablo Castillo, resaltó la importancia de los 3 ejes que son el sostén de esta propuesta de ley: la prevención, detección y combate de este delito. Instituciones públicas que tienen relación directa con servicios, operaciones o productos de alto riesgo de ser utilizados de lavado de activos, pueden reportar de manera reservada a la UAFE. Camilo Salinas, asambleísta por la bancada de Construye, tiene la idea de que la nueva ley debe salir de la legislatura tan fuerte para evitar injerencias de operadores que tumban abajo procesos por decisiones de influyentes. Una estructura bien planificada, territorial, que pensábamos que solamente estaba en las calles, tan inmersa en la función pública, inmersa en la función judicial. Eso nos puso claro
la fiscal general del Estado. La Mesa Legislativa de Régimen Económico recogerá las observaciones y elaborará el informe para segundo y definitivo debate de esta propuesta legal. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana anunció que plantearán un pedido de juicio político contra el exsecretario de la Administración Pública durante el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, a quien se lo señala por haber ocupado un cargo público que no podía ostentar. En declaraciones a la prensa, los asambleístas del movimiento político señalaron que Corral mintió al negar la ilegalidad que cometió y cuestionaron al expresidente Lasso, al Ministerio de Trabajo y al excontralor por permitir que Corral formara parte del gabinete ejecutivo. Con el juicio político, Corral podría ser censurado de la función pública por 2 años. Porque el momento que se contrató al señor Sebastián Corral se incumplió cuando él en su declaración patrimonial manifiesta claramente que tiene contratos con el Estado. Eso le inhabilita directamente y aún a pesar de eso, él siguió trabajando como funcionario público, es decir, nuestra denuncia en el juicio político básicamente es por un incumplimiento sistemático en sus funciones. Y en otros temas, del gobierno no insistirá en el pedido de ingresar a la Embajada de México en el Ecuador, donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass en calidad de huésped desde el pasado 17 de diciembre. Esto lo dijo la ministra de Gobierno y del Interior encargada, Mónica Palencia, quien además ratificó que existen buenas relaciones con México. Recordemos que Glass es requerido por la justicia ecuatoriana luego de que se le negara el pedido de prelibertad y también tiene una orden de prisión preventiva porque está procesado dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que la Fiscalía indaga un supuesto delito de peculado en obras construidas en esa provincia tras el terremoto del 2016. Pero escuchemos entonces las declaraciones de la ministra Palencia sobre Jorge Glass. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la Embajada de México y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Nosotros somos respetuosos de los procesos legales, de los procesos diplomáticos y del derecho internacional. Se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes si conceden o no el asilo diplomático. Hasta este momento la postura del gobierno ecuatoriano ha sido muy firme. Hay una boleta de captura vigente, las autoridades judiciales han solicitado la captura y hay un trámite, no hay aún la concesión del asilo, y esto lo resalto, hay un trámite de concesión del asilo y llegado el momento el presidente de la República tendrá la decisión al respecto. 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un nuevo caso de violencia psicológica y física ocurrió contra un estudiante de una escuela en Ibarra. El Ministerio de Educación se pronunció este jueves 14 de marzo sobre las acciones que tomaron referente a la denuncia. Son gritos desgarradores de un niño. Llama a su papá, a su mamá. Es un video que se hizo viral en redes sociales en donde, según testigos, un profesor en Ibarra agredió a uno de sus estudiantes. El Ministerio de Educación confirmó que se trataba de un evento de violencia física y psicológica. Además, a través de un comunicado agregó que en cuanto se conoció del caso, se activaron protocolos de atención para el acompañamiento legal, psicológico y emocional del estudiante y su familia. Se interpuso una denuncia en Fiscalía y desde la Junta Distrital de Resolución de Conflictos se prohibió al presunto agresor acercarse al estudiante dentro y fuera del contexto escolar. Según UNICEF, en el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de un acto violento de manera reiterativa. Y el COIP contempla sanciones. En el artículo 159 de la normativa penal
Se detalla aquellas contra quien comete contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Allí se menciona que el agresor recibirá una pena privativa de libertad de 15 a 30 días cuando hiera, lesione o golpee a una mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas por un lapso no mayor a 3 días. Andrea Orbe, Noticias 7. Y ante las recientes denuncias de abuso sexual en unidades educativas, surgen dudas sobre el procedimiento o las sanciones que se deberían aplicar en estos casos. En la siguiente nota vamos a escuchar la opinión ciudadana, pero también cuál es el protocolo oficial que se debe ejecutar cuando un presunto agresor es también un estudiante. Esta semana uno de los temas más comentados ha sido las supuestas violaciones por parte de estudiantes de colegios privados a sus compañeras. En la población, hablar de ello causa indignación, pero también conmociona. ¿Qué le diré, señor? La verdad es, como madre, que mi hijo haya hecho eso, no sé, la verdad no tengo palabras. Y si en algo coinciden los ecuatorianos en las calles, es que no se deben tolerar actos así. Los castigos deberían ser muy severos ya en estos casos. Cárcel. Una rehabilitación humanamente. ¿Por qué? Porque es una inconsciencia también que hacen. ¿Y por qué? Porque la inconsciencia viene desde el hogar a veces. Muchas veces los valores estamos perdiendo. Creo que de todas maneras debe de ser sancionado porque es un delito grave que no puede quedar en la impunidad. Si no se pone un alto, pueden seguir, porque no se ha hecho nada. En lo que sí hay discrepancias es si la unidad educativa debería expulsar al presunto agresor. Sí, yo creo que deberían expulsar a ellos. Expulsar, bueno, de la institución sí, pero deberían darle otra oportunidad en una rehabilitación. La educación no se le puede negar a nadie, así sea a una persona privada de la libertad. Ya escuchamos a la opinión ciudadana, pero ¿qué dicen los protocolos del Ministerio de Educación en este tipo de casos? Tenemos que precautelar el derecho a la educación, en este caso de ambos estudiantes. Sin embargo, hay medidas también para que el presunto agresor no se encuentre con la víctima. Es decir, no se puede impedir que un estudiante acusado de violar a su compañera continúe estudiando en la institución, pero lo que sí se ejecuta es la separación de la víctima y agresor dentro de las aulas. Tenemos distintas modalidades como la modalidad presencial, las modalidades no presenciales, y esto ayuda a que se dé esta distancia mientras se realizan las investigaciones, mientras se pone en manos de la justicia. Recuerden que esto obviamente trasciende el marco y las competencias de la educación. Y es que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con 19 a 22 años de cárcel a quien cometa una violación. Recordemos que esta semana se denunció una red de presunta pornografía infantil en la que se difundiría material de violaciones a menores de edad perpetradas supuestamente por quienes día a día van con ellas a estudiar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. República Dominicana emitió una orden de arresto contra uno de los 3 presuntos implicados en el caso de violación a una joven durante un paseo organizado por estudiantes de un colegio privado de Guayaquil. Se trata del hijo del ex cónsul chileno en Guayaquil, quien ya retornó a su país. Y la Cancillería de Chile confirmó que extraoficialmente les comunicaron sobre este pedido de detención al supuesto violador, y respecto a eso, la cartera de Estado condenó los hechos y señaló que se hará una investigación sumaria para recabar antecedentes y determinar eventuales responsabilidades funcionarias o administrativas por parte del cónsul. Andrea, este es un caso que ha tenido bastante connotación nacional. Así que ha conmocionado incluso a la comunidad educativa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Se conoció entonces que estos jóvenes fueron a un paseo que no fue organizado por la institución educativa. Sin embargo, en ese paseo, que era de también estudiantes de un mismo colegio, pues saltó esta denuncia de abuso, de violación en realidad, ¿no? Ahora, esto ocurrió en el exterior, en República Dominicana, y estos jóvenes ya tienen un abogado que es dominicano, quien se ha pronunciado. Él menciona que es el abogado defensor de los 2 jóvenes ecuatorianos, no del hijo del cónsul. Se ha pronunciado respecto a lo que sucede y sobre todo al tema de la fuga que se ha comentado en redes sociales de que estos jóvenes habrían abandonado el Ecuador. Escuchemos entonces las declaraciones del abogado defensor de estas 3 personas. Que ya mis defendidos habían pretendido fugar de Ecuador, cosa nada más alejada de la realidad. Lo primero es que uno de los 2, un compatriota ecuatoriano, jamás ha salido del país.
Y segundo, el otro es de nacionalidad chilena y al haber terminado sus estudios secundarios tuvo que retornar a su país para gestionar la inscripción en la universidad. Él y su familia tuvieron que anticipadamente regresar a la República de Chile. Pero también, ¿cómo se puede alegar que estas personas se van a fugar cuando estas personas, a través de nuestra mediación, inmediatamente se enteran que son objeto de investigación por las autoridades dominicanas, se presentan ante ellas a través de nuestra mediación, depositan su domicilio, su residencia, renuncian a su derecho a guardar silencio y prestan su consentimiento a que se le tomen pruebas de ADN, que estas pruebas de ADN les sean tomadas, se someten voluntariamente a un examen corporal. En las palabras del abogado, rectifico, de 2 de los 3 presuntos implicados en este caso y que menciona que hay uno entonces que sí sigue en el Ecuador. Son las declaraciones del jurista, veremos cómo continúa este caso, en el que por cierto sí se ha denunciado que habría una segunda víctima, pero todavía no hay una denuncia penal ante la Fiscalía de este presunto hecho. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a cambiar de tema. Allanamientos. La Fiscalía allanó las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, en Quito y Santo Domingo tras una investigación por presunta red de delincuencia organizada vinculada a los servicios que ofrece. Existen hasta el momento 9 detenidos por este caso. 6 de ellos son funcionarios públicos. Son 11 allanamientos los que el personal de la Fiscalía y Policía Judicial realizaron simultáneamente en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo. Esto a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La intervención se da tras una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada que permitió la detención de 9 personas, entre ellas 6 funcionarios públicos. En ANT Matriz han accedido al sistema tecnológico para verificar temas relacionados a los servicios que otorgamos. Los detenidos son de la provincia de Santo Domingo. En el operativo además se logró el decomiso de 14 celulares, documentación relacionada al presunto delito, un arma de fuego y 13 cartuchos. Pero son computadoras y documentación del archivo de la ANT. Según la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Vanessa Cueva, esta red, que operaría desde el interior de la institución, entraba fraudulentamente al sistema para alterar los servicios que se prestan a la ciudadanía. En temas de licencias profesionales y no profesionales que han sido obtenidas de manera irregular, que tienen vinculado directamente a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Otra de las anomalías que se han detectado, dijo, es en el sistema de matriculación vehicular. Presuntas vulneraciones al sistema AXIS, sustracción de documentos públicos en una de nuestras provincias, adulteración de placas y muchísimos otros sinnúmeros que han sido elevados a la Fiscalía General del Estado. Desde la misma ANT ya se impulsan denuncias por presuntas irregularidades y también se insta a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. De la mañana con 25 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos también con más información. El presidente Daniel Noboa entregó 300 títulos de propiedad a los habitantes de Guayaquil, San Borondón y El Triunfo, esto en la provincia del Guayas. Se prevé que el gobierno legalice más de 2.000 predios más en las próximas semanas. Este jueves el primer mandatario cumplió actividades en la provincia del Guayas. Allí se reunió con varias personas para entregar escrituras legales de predios en el puerto principal. Hoy entregamos 300 títulos de propiedad en beneficio de los posesionarios de lotes urbanos marginales de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. Se prevé que también en las próximas semanas se legalicen 2.195 predios más para familias de escasos recursos económicos. La entrega es parte de la ley de legalización de la tenencia de tierras. Y esto es parte de un gran logro que estamos alcanzando a nivel nacional, de dar propiedad y de formalizar en 14.000 unidades totales para familias ecuatorianas que el día de hoy no cuentan con un patrimonio. Según el primer mandatario, estas entregas darán más oportunidades de desarrollo a los ciudadanos. De esta forma podrán utilizar su título de propiedad como garantía para acceder a créditos para construir una vivienda,
mejorarla o incluso emprender un negocio propio. De su parte, los beneficiarios agradecieron al primer mandatario Daniel Noboa por las escrituras de sus casas. Pues realmente estoy contento porque con esto soy propietario y hago cuenta que es mi casa y por eso he luchado tanto tiempo. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Producción aclaró que su viceministerio de Acuacultura y Pesca no se ha trasladado a Quito, sino que se mantiene con sus dependencias tanto en Guayaquil como en Manta, ello luego de los cuestionamientos por parte del sector pesquero de que la mudanza que supuestamente se iba a realizar les perjudicaría por la distancia para atender sus temas. Según la cartera de Estado, sus 8 direcciones y 3 subsecretarías relacionadas a ese gremio se mantendrán en territorio. Sin embargo, lo que sí se trasladó a la capital fue al equipo de abogados de proceso coactivo y patrocinio legal para la defensa institucional. Esto de manera temporal y por motivos de seguridad, ha mencionado el ministerio en un comunicado. Y ahora les vamos a contar que el contrato por horas que consta en la consulta popular y en el referéndum del 21 de abril prevé implícitamente beneficios al Seguro Social y el valor por hora que empezaría en $3.88, según lo explicó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Pero, ¿cómo funcionaría esta modalidad de contratación? Se lo contamos más adelante. El contrato por horas es una de las 10 preguntas que consta en la consulta popular y referendo del próximo 21 de abril. A decir de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, esta modalidad permitirá fomentar el empleo. Poder entregar trabajo por hora a los desempleados. Existe, según los datos estadísticos del INEC, 1.700.000 personas que son subempleadas, lo que nosotros llamamos la informalidad. Uno de los objetivos básicos del Ministerio del Trabajo es convertir a los informales en formales. ¿Pero cómo funcionará? Según la ministra Núñez, respetará todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que contiene implícitamente la afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos y vacaciones. El valor por hora empieza con $3.88 y a eso hay que hacerle los agregados si trabajan en horas suplementarias y horas extraordinarias. Por tanto, podrían llegar a ganar aproximadamente la hora de $5 a $6 en un sector, porque también hay que entender que nosotros tenemos tablas sectoriales. Ojo, pero aplicará solo para nuevas contrataciones. Es decir, el empleador no podrá despedir a sus colaboradores para contratarlos por esta modalidad. Así lo explica la secretaria del ramo. La Corte Constitucional fue muy clara. El contrato por hora, siempre y cuando se trate la primera vez. La ministra dio a conocer que tras la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica se registran 160.000 contrataciones en el sector agrícola. De ese número de 160.000 contratos de trabajo, más de 60.000 contratos de trabajo responden a las edades entre 18 y 29 años de edad. ¿Cuál ha sido el impacto de haber contratado a jóvenes? La ley contiene incentivos tributarios. Y sobre la cifra de 83.000 personas que dejaron de laborar en los 2 primeros meses de este año, con actas de finiquito registradas legalmente, esto fue lo que dijo. Hay un trabajo que es muy importante en el Ecuador y que genera muchos puestos de trabajo, que es la zafra. La zafra concluye en diciembre, por tanto se emiten las actas de finiquito porque son trabajos temporales. En el caso de la zafra no se vuelve a activar hasta el mes de junio. Declaraciones que las realizó en el evento de Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador, donde se destacó la lucha por la equidad salarial. Olga Velasco, Noticias 7. Exorcista en Cuenca. ¿Sabía usted que cada diócesis católica del país cuenta con un ministerio para exorcismos? Noticias 7 conversó con el sacerdote más reciente en ingresar a ese campo. Veamos. Padre Gabriele Amort. Estas escenas son de ficción, pero lo que no es falso es que en el Ecuador como en el resto del mundo, los exorcismos se realizan. Y en nuestro país, cada obispo tiene la potestad de nombrar a un sacerdote de su diócesis para certificarse como exorcista. Si usted toma un poco las películas de los exorcismos,
son tomados de hechos reales. El padre Francisco Calle fue nombrado por la Arquidiócesis de Cuenca para ocupar el Ministerio de Exorcismos y así atender a personas poseídas. Por ejemplo, un signo exterior que sería la fuerza superior a lo natural de una persona. Otros signos, que lo dice el mismo ritual, comienzan a hablar en lenguas diferentes, muchas de esas desconocidas. Y al igual que en una película, el poseído podría movilizar objetos con su mente, pero no son muchos los casos. La mayoría de posesiones son en verdad producto de enfermedades psicológicas. Entonces necesitamos también armarnos con gente preparada en torno, como la psicología, como los psiquiatras, porque en muchos casos se puede remitir hacia ellos. El sacerdote tiene previsto viajar a el Vaticano para terminar su preparación, que le avale como exorcista reconocido, algo que no es ajeno en la religión, pues ¿sabía usted que un bautizo también tiene relación con expulsar al demonio? Si usted coge el ritual de preparación para el bautismo, ahí están ya varios exorcismos menores, pequeños, con una diversidad de oraciones. Pero sea cual sea su creencia, lo cierto es que el exorcista es un oficio que pese a los siglos se mantiene vigente y para ciertas personas es una real salvación. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Este es un tema que tiene mucho toque de religión, evidentemente, y que se respetan las creencias de absolutamente todos nuestros televidentes, pero lo que mencionaba también el sacerdote y lo quería también compartir con ustedes, es que él explica que el demonio existe y en qué sentido, en el odio, en la maldad, en la guerra y en la violencia, y eso lo podemos traer a lo que ha pasado en el Ecuador, que efectivamente también tenemos lastimosamente problemas de seguridad y todo ello, y él ha mencionado que la sociedad como tal tiene que unirse, integrarse y buscar la paz para que no haya más inconvenientes y así de esa manera poder vencer a lo que afecta a nuestras sociedades. Vamos a cambiar de tema y tras las quejas de los usuarios por las altas temperaturas al interior de los trenes del Metro de Quito, la institución dio a conocer que se analizan las opciones para instalar un sistema de aire acondicionado. Por el momento se ha realizado la limpieza en el sistema de circulación de aire para disminuir el malestar de los pasajeros. Con el incremento en el número de usuarios en el Metro de Quito, la falta de un sistema de aire acondicionado es evidente. Según algunos usuarios, el calor que se genera dentro de los vagones, especial en horas pico, llega a ser insoportable. Mucho calor, la verdad. O sea, no importa la hora que sea tarde, de noche, en la mañana, igual hace mucho calor. Pero si tú vas en la tarde, tipo 5 p.m., literalmente estás como ahogándote, sí. Bastante sofocante y obviamente el olor es como complejo, ¿no? Sí hace falta ventilación. A través de un comunicado, el Metro dio a conocer que cada uno de los 18 trenes que componen la flota del Metro de Quito cuentan con sistemas que les permiten la circulación del aire al interior, con el fin de ampliar la ventilación. El fin de semana del 9 y 10 de marzo se realizó un primer proceso de limpieza del túnel para prevenir un desgaste de filtros. Un segundo proceso de limpieza está previsto antes del final de mes. Consultado con el fabricante de trenes, con el fabricante español CAF, la posibilidad de instalar el sistema de aire acondicionado en el metro y cuánto costaría esto para los 18 trenes. Estamos a la espera de recibir la respuesta con esa proforma. Podríamos tomar una decisión que sería más de mediano y largo plazo. De igual manera, el gerente general del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, dio a conocer que este inconveniente viene desde la adquisición de los trenes, los cuales no incluyeron la instalación del sistema. En el 2014, los trenes fueron adquiridos sin aire acondicionado. Ahora, uno tiene que matizar esta respuesta y decir qué pasa a nivel mundial. A nivel mundial, más del 50% de sistemas subterráneos no cuentan con aire acondicionado. Incluso según una encuesta realizada por la empresa, solo el 3% dice que lo usa por comodidad, mientras que el 87% por rapidez, el 7% por seguridad y otro 3% por puntualidad. En general por lo rápido, un poquito más rápido que el metro y
Y en autobús pues más. Porque es rápido, es seguro. Sin embargo, en otros países de América Latina, los sistemas subterráneos no contemplan la implementación de climatización. Por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima, Santo Domingo y Caracas. De la misma manera, al nivel internacional, en sistemas de metros como en las ciudades de Londres, París, Nueva York, Berlín, Tokio, Seúl, Madrid, Toronto, Roma y Moscú. Noela Bedón, Noticias 7. Clima en el Ecuador. El incremento de la temperatura en la región interandina y las precipitaciones en el litoral son los últimos pronósticos que ha dado el INAMI, y el analista en pronósticos Guillermo Flores explicó que el fenómeno del Niño perderá fuerza en las próximas semanas. Para esta tercera semana de marzo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI pronosticó que se verá un incremento en la temperatura, especialmente en la región interandina, llegando hasta los 27 grados en algunos sectores, como la capital, mientras que en la región litoral también se verá un incremento de las lluvias. Así lo explica el analista en pronósticos Guillermo Flores. Entre los días 15, 16 y 17 de marzo. En cuanto al pronóstico mensual que realiza el instituto, Flores explica que se ve una disminución de la fuerza del fenómeno del Niño. Es lo que estamos registrando, la disminución de esta temperatura. Es por eso que los pronósticos mensuales nos indican la probabilidad de que pasemos un evento neutral de temperaturas a un evento frío, que es el evento de la Niña. Con los cambios en las condiciones meteorológicas, agrega que se ve una inclinación a desarrollarse condiciones propicias para el fenómeno de la Niña. Esto sería para finales de este 2024. La tendencia de fenómeno del Niño está a la baja. Es probable que los siguientes meses tengamos condiciones ya neutras y que para los meses de julio, agosto, septiembre se tiende a desarrollar un fenómeno de la Niña. Estos fenómenos se desarrollan gracias a alteraciones en la temperatura del mar. Lo normal es que tenga una temperatura de 27 grados, mientras que el Niño se origina cuando sobrepasa los 27.5 grados centígrados durante un periodo superior a los 3 meses, mientras que en el fenómeno de la Niña ocurre lo contrario, la temperatura disminuye. Ecuador tuvo un periodo de 3 años del 2020 al 2023 con el fenómeno de la Niña, algo que no había ocurrido en 70 años. Manuela Bedón, Noticias 7.